como ya les han contado, yo trabajo temas relacionados con educación y con desarrollo de habilidades, y por lo mismo lo que quiero hacer esta mañana con ustedes es compartir algunos de los resultados que hemos logrado en algunos años de investigación recientes, y también un poquito reflexionar sobre cómo esos resultados se traducen en retos para la gestión pública, obviamente la gestión pública referida al tema de educación, y también aprovechar el intercambio de ideas con ustedes para pensar un poquito sobre cuál es el rol de la economía en la educación, ¿no? Cada vez que yo digo que veo temas de educación, piensan que soy psicólogo. Dicen, ah, tú eres psicólogo, ¿no? Los niños, la educación. Digo, no, soy economista, y se extrañan, ¿no? Y un poquito levantan la ceja y dicen, ¿qué es un economista viendo temas de educación? Bueno, lo que quiero contarles también esta mañana es qué aportes puede dar la economía al tema de educación, no solo por el lado de la gestión pública, sino también por el lado de la mirada científica del economista, y cómo esto puede aportar al tema de educación. Eh, yendo al diagnóstico, y empiezo con un diagnóstico súper apretado de cómo anda la educación en este país. Mucho se ha hablado ahora en pandemia también, ¿no? Pero estas estadísticas que les muestro acá son pre-pandemia. Fíjense que el último dato es del 2019, y las cosas, como ustedes ya sabían, no andaban nada bien, ¿no? Este gráfico muestra la evolución del ratio de estudiantes de segundo grado de primaria que tienen, según las pruebas que hacía, y ojalá vuelva a hacer pronto el Minedu, que tienen un nivel adecuado de comprensión lectora para el segundo grado de primaria. Y acá hay dos resultados importantes, que son el resumen de la educación básica en Perú. Es que los niños aprenden poco en el colegio, ¿no? Y segundo, que hay grandes diferencias entre el ámbito urbano y rural. Como pueden ver aquí, en el mejor de los casos, en el ámbito urbano, solo el 40% de los niños de segundo grado de primaria tenían en el 2019, no creo que la cosa esté mejor ahora, tenían en el 2019 un nivel adecuado de comprensión lectora. Solo el 40% en el ámbito urbano. Y si vamos al ámbito rural, eso cae hasta el 17%. Entonces, nada, resumen, poco aprendizaje y grandes brechas en términos de las diferencias que hay en el ámbito urbano y rural. La pregunta entonces es, bueno, ¿y esto a qué se debe? Y alguien podría decir, bueno, se debe al colegio, se debe también a lo que le pasó a los chicos antes de ir al colegio, ¿no? Y sobre eso hay bastante aporte de la economía. Si uno se pone a ver las estadísticas disponibles para Perú de la época preescolar, uno se va a dar cuenta que estas diferencias entre el ámbito urbano y rural existen antes de que los chicos vayan al colegio. Esta estadística de acá es de un proyecto muy importante que se llama Niños del Milenio, que viene siguiendo a varios miles de niños en Perú y en otros países también, a través de los años. Es data longitudinal, diríamos los que nos gusta la econometría, lo cual es escaso en países en desarrollo. En Perú no hay un estudio de esta envergadura, solo con data longitudinal, pero en fin, lo bonito de la data longitudinal, como su nombre lo indica, es que viene siguiendo al mismo grupo de personas, en este caso al mismo grupo de niños a través de los años. Y lo que muestra esta estadística es la diferencia de puntajes que hay entre niños urbanos y rurales en una prueba de vocabulario, ¿okay? Que está muy relacionada a lo que les mostré antes de la comprensión lectora, ¿no? El desarrollo del vocabulario. Y lo que vemos acá es que cuando los niños, aquí lo que importa es ver las edades, ¿no? Aquí cuando los niños tenían 5 años, ¿no? Antes de entrar al colegio, ya había una brecha de una desviación estándar, lo cual es un montón, entre los niños urbanos y rurales en esta prueba de vocabulario. Los mismos niños, 3 años después, cuando ya están entrando al primer grado, tienen 8 años, mantienen la brecha. Se mantiene la diferencia. Entonces, no es solo una cuestión relacionada con el colegio, parece que también las influencias o las experiencias de aprendizaje a la cual estos niños son sometidos antes de iniciar el colegio, durante la primera infancia, importan. Y ahí la economía, les decía, ha aportado bastante sobre el énfasis o la importancia que tiene la primera infancia para el desarrollo de habilidades. ¿Okay? Y de hecho, si uno quiere resumirlo, hay 3 resultados importantes que están en la literatura en economía
relacionada al tema de aprendizajes y desarrollo de habilidades. Y aquí les pongo los 3 bullets con esos 3 mensajes. Lo primero es que el desarrollo de habilidades es un proceso acumulativo, ¿no? En economía diríamos que la habilidad es una variable de stock, ¿no? Entonces hay un flujo de experiencias, un flujo de aprendizajes, y ese flujo de aprendizajes alimenta a una variable de stock que es la habilidad. Por lo mismo, si yo me siento ahora a dar una prueba de habilidad de matemática, de verbal o la que fuese, si yo me siento ahorita a dar una prueba, el puntaje que yo obtengo lo puedo relacionar con todo lo que me ha pasado a lo largo de la vida, ¿no? Con diferentes importancias, obviamente, ¿no? Pero básicamente eso, como se trata de una variable de stock, importa todo lo que me ha pasado desde que yo empecé a desarrollar mi cognición hasta el momento presente. Eso es un resultado bastante importante que ya se manejaba en psicología del desarrollo. Lo que ha hecho la economía es formalizarlo y verificarlo cuantitativamente, que a veces nos gusta ponerle a las cosas numeritos, ¿no? A través de esta noción de función de producción de habilidades, ¿no? Que es más o menos importar esta noción de función de producción que ustedes conocen de sus cursos de micro y de macroeconomía, ¿no es cierto? La función de producción de una economía, de un país, la función de producción de la firma, ¿no es cierto? Importar esa noción al tema de desarrollo de habilidades, solo que en el caso del PBI y en el caso de la producción de la firma, como ustedes bien saben, se trata de una variable de flujo, aquí es una variable de stock. Entonces, la función de producción tiene que tener como argumentos, en principio, todas las influencias que han ocurrido en la vida del niño. ¿Okay? Un segundo resultado importante que está en la literatura y que es un aporte de la economía a este proceso de entender el desarrollo de habilidades y la acumulación de capital humano, es que la infancia temprana, lo que ocurre en los primeros 5 años de vida, es muy importante, y la manera de formalizarlo es bajo esta noción de que se trata de un periodo sensible. Fíjense la manera de formalizarlo un poquito más, a los que les gustan las derivadas, diríamos que el efecto que tiene, el incremental en aprendizaje que tiene una experiencia en infancia temprana, o sea, la productividad, ¿no? Ustedes saben, la productividad es la derivada de la función de producción con respecto a la cantidad del insumo. La productividad del insumo es mayor cuando el insumo ocurre más temprano, en el periodo 1 versus el periodo 2, ¿no? Entonces, conforme el insumo ocurre, o la experiencia de aprendizaje ocurre más temprano, su efecto sobre el stock es mayor. Entonces ahí decimos que la infancia es un periodo sensible. Y un tercer resultado que está en la literatura también, el cual también se ha hablado un montón, y vamos a discutir un poquito de eso en unos minutos, es la complementariedad, ¿no? Ya uno piensa en su función de producción de su curso de micro y dice, bueno, los insumos de la producción serán sustitutos o serán complementarios, ¿no? Bueno, en el caso del desarrollo de habilidades decimos que se trata, o decimos que los insumos tienen complementariedad, y hay una complementariedad bien interesante, que es lo que se conoce como complementariedad dinámica, que es que básicamente el resumen es lo que yo he podido acumular de habilidad hasta cierto momento, se cree, se dice, aunque vamos a ponerlo en debate en un ratito, se dice que eso tiene un efecto positivo sobre la productividad de los insumos que vienen luego, en el futuro. Básicamente el resumen sería niños mejores, o niños con más habilidad, niños más hábiles, niños mejor preparados, pueden aprovechar mejor las experiencias de aprendizaje que vienen después. Si uno junta todas estas 3 ideas, surge la importancia, salta como algo natural, que sea súper importante la inversión que uno puede hacer, tanto la inversión privada, o sea, privada me refiero no de las empresas, ¿no? Me refiero privada pues por el lado de los hogares, tanto la inversión de los hogares como la inversión pública. Hay bastante que se puede hacer si es que, o que se puede lograr si es que esta inversión se centra en los primeros años de vida. ¿Okay? Y es con estos mensajes, estos resultados que están hace un tiempo ya en la literatura, que varios países en desarrollo decidieron, hace algunos años atrás ya, invertir fuertemente en primera infancia, ¿no? Ustedes sabrán, hay un programa social que se llama Cuna Más, ¿no? Entonces eso se lanzó en el gobierno del presidente Humala. Ya desde ese momento estaba esto en la agenda pública y llegó hasta la agenda pública con mucha
con mucha fuerza a partir de los aportes de varios economistas que estaban tratando de enfatizar estos resultados. ¿Se me escucha? ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente, Sí. profesor. Excelente. Sorry que interrumpa, solo que a veces me queda la duda. Bien, entonces, bueno, si hacemos caso a esto, empezamos a preocuparnos un poquito, porque la estadística que les mostré hace un momento, en mi primer slide, tenía que ver con niños que ya están en el colegio. Entonces la pregunta relevante para ellos es, ¿se puede hacer algo en la escuela? ¿Es muy tarde ya si invertimos cuando los niños están en el colegio? ¿Debimos haberlo hecho antes, cuando era el momento de la primera infancia? Y si empezamos a revisar la literatura que estaba disponible hace algún tiempo atrás, uno se da cuenta que hubo varios esfuerzos de descomponer diferencias que hay, descomponer la varianza o descomponer brechas que hay entre grupos de niños y ver qué tanta importancia tienen las influencias que ocurren en la escuela y qué tanta importancia tienen las influencias que ocurren en el hogar. Y muchos de los estudios encontraron que las influencias del hogar tienen más peso que las influencias de la escuela, lo cual una vez más nos deja preocupados porque pareciera que toda esta evidencia que hay disponible, toda esta literatura está apuntando a que, bueno, uno, es importante invertir en primera infancia, y segundo, ya es muy tarde cuando los niños están en el colegio. Nosotros hace un tiempo atrás con un colega, Kane Rolleston, pusimos eso, de hecho nos pusimos a dudar sobre eso, sobre que sea muy tarde que invertir en el momento en que los niños están en el colegio. Sobre todo porque viendo, o siendo, bueno, revisando, viendo, visitando, y mirando las enormes diferencias que hay en términos de calidad educativa entre colegios urbanos y rurales. Entonces nos parecía raro que esas diferencias ya no estén marcando una diferencia, ¿no? O sea, que no importen, que era lo que pasó en primera infancia es lo que importa, y lo que pase después da igual que el colegio sea así o sea así, da igual. Ya está abierta la brecha, como les mostré, esa brecha ya no va a crecer más, pero tampoco vas a poder cerrarla en el colegio. Y pensando un poquito en cómo es que había hecho la literatura hasta ese momento esas descomposiciones, nos dimos cuenta que habían hecho algo que no nos pareció una muy buena idea. Lo que habían hecho varios de estos estudios es agarrar todas las características disponibles en sus bases de datos, ¿no? Porque estos son estudios cuantitativos, disponibles en sus bases de datos, y todas las características que tenían que ver con el hogar, como por ejemplo el ingreso del hogar, el ingreso del jefe de hogar, los habían agrupado en un paquete llamado insumos del hogar, o experiencias del hogar. Y habían encontrado que todo ese paquete pesaba más que las experiencias del colegio. Pero pensando un poquito y pensando como economista, ¿no? Si uno empieza a escribir en su cabeza un modelito muy sencillo de las decisiones que toman las familias respecto a cuánto y cómo invertir en educación en sus hijos, ¿no? Que ese es otro aporte de la economía, que es formalizar este proceso de inversión en capital humano, ¿no? Como una decisión racional del hogar. Entonces el hogar tiene sus preferencias. Ustedes, si recuerdan la teoría del consumidor, ¿no? El consumidor, igual el hogar, tiene sus preferencias, tiene sus restricciones y tiene una serie de tecnologías que transforman insumos en resultados, ¿no? Entonces, aquí la tecnología clave sería la función de producción de habilidad. Entonces, hay un hogar que le interesa el desarrollo del niño, pero también tiene interés en otros bienes, ¿no? Tiene una serie de restricciones que tiene que enfrentar y tiene que decidir. La vieja historia que ustedes conocen bien como economistas, tiene que asignar recursos escasos entre fines alternativos, ¿no? Entonces, resolviendo un modelito de esa naturaleza, uno se da cuenta que variables como el ingreso del hogar, ¿no? Que uno podría llamar la variable de contexto, no solo entra como argumento válido para determinar la cantidad de insumos que ocurren en el hogar, sino también, sobre todo en un país como el Perú, con tanta heterogeneidad en el servicio educativo, también es una variable relevante para explicar lo que pasa en el colegio. En otras palabras, para decirlo en corto, hogares más ricos o más recursos económicos no solo le pueden ofrecer en su casa experiencias más enriquecedoras al niño, sino también le pueden ofrecer en el colegio experiencias más enriquecedoras, porque pueden comprar mejores servicios educativos. ¿Okay?
Entonces, esa variable no debería ser una variable que solo vaya al paquete de variables de insumos del hogar, sino que se nos ocurrió ponerla en un paquete nuevo que llamamos insumos omitidos. ¿Por qué? Porque son cosas que no puedo ver, pero que el hogar está comprando, ¿no? El hogar está, si uno lo quiere pensar desde un punto de vista de costo-oportunidad, está dejando de hacer algo para adquirir este tipo de insumos para el niño, solo que no puedo verlos todos los insumos, ¿no? Y por lo mismo veo algunos del hogar, si en el hogar hay libros, si, el hogar, si le leen en el hogar, ¿no? Si lo ayudan con las tareas. También hay insumos del colegio, que tiene que ver con, una vez más, la disponibilidad de materiales en el colegio, las características de los profesores, y hay recursos y preferencias del hogar que están influyendo sobre ambas cosas. Entonces, esto lo agrupamos en una categoría llamada insumos omitidos. Usamos la data de este estudio que les comentaba que es muy importante para Perú, muy rico para Perú, que es el proyecto de Niños del Milenio. Y lo que encontramos, afortunadamente esta encuesta tenía un montón de información del colegio, encontramos que las influencias del colegio, que están aquí con un circulito rojo, esto es una descomposición de la... Aquí lo que estoy haciendo es descomponiendo la diferencia que hay entre el ámbito urbano y rural. Esto suma 100, ¿no? ¿Qué tanto peso tiene la infancia temprana? ¿Qué tanto peso tiene las influencias del colegio? ¿Qué tanto peso tienen las variables de salud del niño? ¿Y qué tanto peso tiene todo lo demás que no puedo ver, pero que no quiero asignar solo al colegio ni al hogar? Porque nos parece que eso es un poco de todo, es una caja negra ahí, y hemos llamado insumos omitidos. Entonces, como pueden ver, el colegio tiene un peso, un poquito más de 30, por casi 40%, estadísticamente igual a la infancia temprana. Entonces, las diferencias que uno ve en aprendizajes entre niños urbanos y rurales, es cierto que la infancia temprana importa, pero también es cierto que el colegio está marcando una diferencia, lo cual suena casi de sentido común, claro, una vez que uno lo ve también así, dice, ah, claro, por supuesto, el colegio importa. Pero nos queda la duda por toda esta literatura que enfatizaba la infancia temprana. Y lo que había pasado con otros estudios era que no tenían información tan rica del colegio, ¿no? Entonces imagínense, y eso fue lo que hicimos, agarramos y dijimos, vamos a suponer que nuestra encuesta de colegio es una encuesta no tan buena, entonces no tiene tantas variables. Y sacamos variables y lo que encontramos fue lo siguiente. Fíjense, obviamente la importancia de las variables del colegio cayó un montón, pero ¿qué categoría absorbió toda la diferencia? La de insumos omitidos. Lo que habían hecho otros estudios es que no tenían tan buena data del colegio, era todas estas características del hogar, pero que no son insumos del hogar, en el sentido de no son influencias directas del hogar, la habían puesto en esta categoría. Entonces acababa inflada la infancia temprana o el hogar respecto del colegio, ¿no? Entonces, bueno, nada, esto es un primer estudio que nos muestra evidencia importante respecto de que las diferencias que hay en los colegios importan, ¿no? Si bien la infancia temprana es un periodo importante para el desarrollo del niño y la acumulación de capital humano, sí, aparentemente sí hay cosas que se pueden hacer desde el colegio. Otro resultado que está en la literatura que nos llamó la atención con otro colega, Luciano Villacorta, es este resultado. Ya les conté que es tentador, ¿no? Es fácil caer la tentación de decir, sí, por supuesto, tiene que ser así, ¿no? Y aquí está en este bullet, que la habilidad acumulada, que todo lo que yo tengo de habilidad, aumenta la productividad de lo que me pasa después, ¿no? Como les dije hace un ratito, chicos mejores preparados o mejor preparados van a saber aprovechar mejor las experiencias de aprendizaje que ocurren después. Pero si uno lo piensa un minuto, ¿de verdad? ¿Siempre tiene que ser así? Alguien más hábil va siempre a sacar más provecho de cualquier experiencia de aprendizaje. No dependerá eso del tipo de experiencia de aprendizaje al cual esa persona está experimentando. ¿Qué pasa si es que la experiencia es muy simple? O sea, ¿qué pasa si ustedes, que ya me imagino varios de ustedes están próximos a egresar o están avanzados en la carrera de economía, qué tal si van a una clase con el parking de nuevo con el libro básico de economía? Ustedes son más hábiles, están mejor preparados. ¿Van a aprovechar mejor esa experiencia o no será que esa experiencia ya es muy simple para ustedes? Entonces, y eso, bueno, fácil, varios de ustedes enseñan como profesores o como jefes de práctica,
sabemos todos que la experiencia de aprendizaje, o sea, ese es algo intuitivo, ¿no? La experiencia de aprendizaje tiene que estar acorde con la habilidad de la persona que te escucha. No puede estar ni muy por encima, ni muy por debajo. Si yo le explico algo muy complicado a alguien, no va a aprender, pero también si le explico algo muy simple a alguien, no va a aprender. Fíjense la diferencia entre aprender y entender. Una cosa es que, sí, entendí todo, pero has aprendido algo, se ha expandido tu capital humano, ¿no? Esa derivada es positiva, no, ya lo sabía ya. Bueno, entonces no has aprendido. Entonces, con esa intuición, lo que propusimos es que esta derivada cruzada, ¿no? Esta complementariedad que hay entre la habilidad pasada y las experiencias de aprendizaje, va a depender de la diferencia que hay entre la habilidad del niño y la dificultad de la experiencia de aprendizaje. Algo así como esto, ¿no? Si esta es la diferencia que hay entre la habilidad, espero que sea eso, porque no puedo ver bien mi gráfico. A ver, un segundo, voy a mover esto. Bueno, no creo que no lo puedo mover. Pero si esta es la diferencia que hay entre la habilidad del niño y la dificultad de la experiencia de aprendizaje, ¿no es cierto? Si está por debajo de 0, o sea, aquí, aquí diríamos que hay un match, ¿no? Hay una concordancia entre la habilidad del niño y la experiencia, y la dificultad de la experiencia de aprendizaje, y aquí decimos, bueno, aquí la productividad de la experiencia va a ser máxima, ¿no? Pero si me desvío para un lado o para el otro, la productividad va a caer, ¿no? Si hago que la experiencia sea muy, muy difícil, va a caer. Si hago que la experiencia sea muy fácil, va a caer también la productividad. Y si lo medimos en términos de la habilidad del niño, fijamos la dificultad. Si yo reduzco la habilidad del niño, ¿no? Va a caer también la productividad de esa experiencia de aprendizaje. Y si aumento, me paso de la raya, ¿no? Por aquí estarían las experiencias que son muy, muy simples. Y por aquí estarían las que son muy complejas, ¿no? Entonces aquí está el match, ¿no? Entonces lo que hicimos fue tratar de llevar esta función de producción a los datos. Una vez más usamos la data de Ion Lives, ¿no? Usamos los puntajes en la prueba de vocabulario, que es esta prueba que les dije que se repite cada cierto tiempo, o sea, son los mismos niños dando la misma prueba. Eso es algo muy, muy importante porque además permite comparar entre años, ¿no? Y eso es una ventaja bonita de esta prueba de vocabulario, que es la prueba. Se fue el... Sí, profesor, ¿me escucha? ¿Se me escucha bien? Por favor, César, me confirma si es... Sí, es el profesor Jorge. Estimados amigos, un minuto, por favor. Ha tenido un inconveniente técnico el profesor. Vamos a esperar que retome la comunicación. Un minuto, por favor, amigos. Sí. A ver, vamos a comunicarnos con él, por favor. Unos minutos, por favor. A ver, vamos a comunicarnos con el profesor. Un minuto, por favor. Y volvemos con la conferencia. Parece que ha tenido un problema técnico el profesor, pero ya estamos comunicándonos para que volvamos a la conferencia. A ver. A ver. Sí. Efectivamente, ha sido una falla técnica del internet. Aquí estoy. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, ahora sí, ya perdón, estamos. no sé qué pasó. Nada, me botó el Zoom. Pero aquí estoy de vuelta. Cuénteme, ¿hasta dónde llegamos?
espero que no mucho más atrás de lo que estaba presentando. En su presentación, justamente en la curva, en Esta la de acá. anterior, no, No, anterior, anterior. la anterior, profesor. Ahí Ese, está, ese en autor. esa, profesor. Sí, Ya, perfecto. A ver, déjenme poner esto en pantalla completa. Me cuentan si todo bien. sí, profesor, todo ¿Sí? perfectamente. Sí, ahora Ya. sí. Bien, esta es la curva teórica, digamos, ¿no? Esto fue la idea que tuvimos de cómo modelar esta relación que hay entre la habilidad que uno tiene y la productividad de las experiencias de aprendizaje que uno experimenta. Lo bonito es que fuimos a los datos, como les digo, y encontramos un fit bastante parecido al que habíamos nosotros ideado en la función de producción teórica. Esto ya es con los datos. Entonces, y esto lo hacemos para un colegio que tiene el nivel de avance curricular mediano, ¿no? De la mediana de la distribución. Porque, claro, la dificultad, eso es una variable difícil de medir, ¿no? Tenemos por un lado la prueba del PPBT, que les contaba que es una prueba muy, muy usada porque se trata de una prueba de vocabulario que se puede tomar desde los 5 hasta los 80 años, hasta que no se muera. Y felizmente, una vez más, este estudio Young Lives aprovechamos la riqueza de su encuesta de colegio porque le preguntan a los profesores acerca del avance curricular, qué tanto de la currícula han cubierto. Entonces, con esa variable aproximamos la dificultad de las experiencias de aprendizaje, ¿no? Bajo la noción de que más avance curricular, más dificultad. Entonces, con esas dos variables clave, armamos esta brecha que hay entre habilidad y dificultad de la experiencia de aprendizaje y encontramos para la dificultad mediana que se da esta U invertida, ¿no? Experiencias que son más difíciles, experiencias que son más fáciles, y experiencias que están, digamos, matched, ¿no? Acorde con la dificultad o con la habilidad del chico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy llevando si yo me muevo de izquierda a derecha, estoy convirtiendo al estudiante en un estudiante más hábil, ¿ya? Más hábil. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Si el niño crece en habilidad, aumenta la productividad de la experiencia, pero solo hasta cierto punto, hasta que llega y hace match con la dificultad. Si la dificultad no varía y yo sigo aumentando la habilidad de la persona, pasa lo que les conté hace un momento. Entenderá, pero no va a aprender más, porque ya la experiencia de aprendizaje es muy fácil. No es un reto, ¿no? Para el estudiante. Igual hicimos algunas simulaciones bajando la complejidad de la experiencia de aprendizaje y domina la parte negativa de la función, aumentando la dificultad de la experiencia de aprendizaje y domina la parte positiva de la relación, ¿no? O sea, conviene siempre hacer al chico más hábil. Lo interesante de esto, más allá de del tema estadístico y de la teoría detrás de la función de producción, es que si juntamos la evidencia que les acabo de mostrar, estos dos estudios que les acabo de contar de manera muy resumida, o sea, primero nos damos cuenta que lo que pasa en los colegios importa, que si los niños rurales aprenden mucho menos que los niños urbanos, sí, parte es porque la infancia temprana la tuvieron más difícil, pero también sí es porque los colegios no les están ofreciendo las experiencias de aprendizaje más adecuadas para ellos. ¿Y cuáles son las más adecuadas? Y ahí viene el segundo estudio que les acabo de resumir, ¿no es cierto? ¿Será que ya es muy tarde para ellos y no van a poder, con lo que ya saben, que es poco, dado que no han tenido muchos estímulos en su infancia temprana, no van a poder aprovechar lo que se les ofrece en el colegio? Bueno, lo que tiene que hacer el colegio es dar un paso para atrás, acomodarse, adaptarse a las experiencias de aprendizaje, perdón, adaptar las experiencias de aprendizaje, el colegio se adapta a la habilidad que tiene el estudiante. Y ahí tiene más calidad, ¿no? Esto tiene varias implicancias, porque también uno podría pensar, ¿qué es calidad educativa? Bueno, la calidad educativa es estar en la cima de esta montañita, ¿no es cierto? Esa es la calidad, eso es maximizar la calidad. ¿Cómo maximizo la calidad? Bueno, le ofrezco experiencias de aprendizaje que no sean muy complicadas, pero tampoco que sean muy fáciles. Pasar mucho de la hora. La pregunta, tengo dos historias más que contarles, luego ustedes me preguntan lo que quieran.
digamos, con esta evidencia, ¿no? Repito, los colegios importan y lo que importa para maximizar el aprendizaje es adaptar la experiencia de aprendizaje a la habilidad de los estudiantes, que no sea ni muy difícil ni muy fácil. Pero ¿quién tiene un rol protagónico en esto? Bueno, y no queda más que decir que los protagonistas de este proceso son los docentes, ¿no? Los docentes son los que tienen el gran reto de adaptar las experiencias de aprendizaje a la habilidad de los estudiantes que les están escuchando. Entonces tenemos el gran reto de política de aumentar el talento docente. Y eso es un reto que siempre ha estado presente, pero este reto de adaptar las experiencias de aprendizaje a la habilidad de quien te escucha, siempre ha sido importante. ¿Ya? Lo que hicimos con Luciano es mostrarlo, digamos, estadísticamente, ¿no? Con los datos mostramos si efectivamente es posible. Los datos respaldan esta hipótesis de que es bueno hacer este proceso de adaptación. Siempre decía que siempre ha sido relevante, pero ahora en este momento casi ojalá post pandemia, de retorno a clases, es súper relevante, Si ustedes revisan qué es lo que se dice constantemente en las noticias, los expertos que salen a hablar sobre el retorno a clases, ¿no? La mayoría, por no decir todos los mensajes que nos están transmitiendo es cómo vamos a hacer para que el retorno a clases sea seguro, que nadie se contagie, que se haga seguimiento de contactos, ¿no es cierto? Bacán, ¿ya? Bacán por lo sanitario. Pero no se dice mucho acerca de cómo va a tener que hacer el servicio educativo para poder salvar o recuperar el tiempo perdido. Y un elemento clave que va a tener que tener el servicio educativo para que esto funcione, para que el retorno a clases funcione, es que va a tener que adaptarse. En otras palabras, si yo soy un profesor de 4º grado de primaria, no debo asumir que los chicos saben todo lo que deben saber hasta 3º. ¿Por qué? Porque el servicio educativo ha sido muy precario en los últimos 2 años. Entonces, yo como profesor de 4º, cometería un error si salgo asumiendo que saben todo hasta 3º, ¿no? Voy a tener que adaptar las experiencias de aprendizaje al nivel de conocimientos y de habilidad que tienen mis estudiantes. Y ahí los protagonistas, insisto, son los docentes. ¿Okay? Entonces, si estamos preocupados por el talento docente o la capacidad pedagógica, y especialmente en el ámbito rural por las enormes brechas que les he mostrado, bueno, si lo pensamos por unos minutos, uno diría, bueno, entonces hay 2 opciones, ¿no? O traigo mejores profes, animo a los mejores profes a enseñar en el ámbito rural, y ese o no excluye el y, pero no debe decir y o, ¿no? Entonces, o atraigo mejores profesores, o capacito a los que ya tengo trabajando en el ámbito rural. Y sobre eso hay evidencia. Y hay evidencia porque el Ministerio de Educación, todo esto es prepandemia, tiene varios programas, obviamente, y hay uno en particular que busca atraer a mejores profesores al ámbito rural, y hay otro que busca capacitarlos. Y tuvimos la oportunidad de evaluarlo, ¿okay? De evaluar ambos programas. Y empiezo por el primero, el que busca atraer mejores docentes. ¿A través de qué? A través de lo que se conoce como bonos de reclutamiento, que es básicamente darle un adicional en el salario a los docentes que se animan a trabajar en el ámbito rural. ¿Okay? Y de esto hay evidencia en la literatura, y hay evidencia de positiva, de que estos bonos de reclutamiento funcionan en el sentido de que aumentan la capacidad de las escuelas que están en lugares alejados, como el ámbito rural, aumentan la capacidad de las escuelas para retener a sus docentes. ¿Okay? Pero hay un tema también acá, ¿no? Por eso estos son retos para la política pública y retos para la investigación, ¿no? Si uno se pone a pensar cómo es que funcionan estos bonos de reclutamiento, uno se va a dar cuenta que estos bonos deberían originar efectos directos, ¿no? Yo soy un colegio rural y ofrezco extra a quien viene a trabajar acá, entonces yo esperaría que haya un efecto positivo, que los profes, que vengan más profes, o sea, que llene más vacantes y que menos profes se quiten, ¿no es cierto? Pero también debería haber efectos indirectos, ¿no? O sea, un colegio que no ofrece el bono, por un tema de precios relativos, va a ser menos atractivo. Lo cual no es un problema, porque obviamente esta política
si uno la piensa un minuto, se va a dar cuenta que la política tiene una naturaleza básicamente redistributiva, ¿no? Quiero distribuir los recursos educativos de una manera más homogénea en el territorio. Entonces, ok, sí, este bono es para que el profesor, en lugar de trabajar en la gran unidad escolar Alfonso Ugarte, se anime a trabajar en el colegio que está en la zona rural. Bacán, esa es la idea. Entonces, tiene efectos indirectos también, o spillovers, ¿ok? El tema es que no han sido analizados en la literatura los efectos indirectos. Y un tema adicional es que esos efectos indirectos pueden generar problemas en la estimación, pueden generar sesgos en la estimación. ¿Okay? Porque si uno piensa esto en términos de un diseño experimental, ¿no? Tengo colegios tratados que ofrecen el bono y colegios de control que no ofrecen el bono, y voy a ver el efecto del bono comparando unos colegios con otros. Si el bono produce efectos indirectos en los colegios de control, son un mal control, ¿no? Porque el control supuestamente no se tiene que ver afectado por el tratamiento, pero si le está pegando de taquito, ¿no? Se convierte en un mal control, ¿no? Esta idea del grupo de control, el grupo de tratamiento, creo que felizmente con el tema de las vacunas ha quedado un poco más claro la importancia que tiene de tener un grupo de control, ¿no? Un grupo que recibe un placebo, que recibe una solución salina. Esto sería, si lo pensamos en términos de las vacunas, como si el hecho de haber vacunado a Pepito impacta sobre el estado de salud de Juanito. Y Juanito está en el grupo de control, ¿no? Eso obviamente en el tema de vacunas es muy poco probable. Alguien podría inventarse una historia loca, pero en este caso particular de los colegios es mucho más plausible, mucho más razonable. ¿Por qué? Porque por un tema de precios relativos, uno espera que haya docentes que estén diciendo, oye, en lugar de trabajar en el colegio A, voy a trabajar en el colegio B. Entonces, si B es el tratado y A es el control, es un mal control. Hay que corregir eso. Y eso fue lo que intentamos hacer con Bruno Espósito, en este otro estudio, donde evaluamos esta política del Ministerio de Educación de otorgar bonos rurales, pero hicimos un esfuerzo por estimar los efectos indirectos también, por tratar de ver si es que están habiendo estos spillovers e incorporarlos en la estimación para evitar los sesgos. ¿Cómo hicimos la evaluación? Bueno, este gráfico lo resume mejor, o esta ilustración. El Ministerio de Educación tiene un sistema complicado de bonos rurales, ¿no? A ver, en este eje tienen ustedes la distancia del colegio a la capital de provincia más cercana, en minutos. Y en este eje horizontal tienen la población de la comunidad a la cual sirve el colegio rural. Cada puntito gris es un colegio rural. Entonces el ministerio tiene diferentes categorías de bonos, ¿no? Están los colegios rural 1, que son los que reciben el bono más grande, un extra de 500 soles. Los colegios rural 1 son los que están más alejados, pues, ¿no? ¿Y cómo mide esto? Bueno, uno, que están a más de 2 horas de distancia de la capital de provincia más cercana, y segundo, atienden a comunidades chiquitas. Y así está Rural 2, Rural 3, ¿no? Hasta Rural 4, de ahí por ahí dando vueltas. ¿Okay? Entonces, lo que hicimos nosotros fue comparar a estos Rural 1 con estos Rural 2, y a estos Rural 1 con estos Rural 2, pero obviamente no vamos a compararlos todos porque no son comparables. Lo que hacemos es compararlos alrededor de este umbral y alrededor de este umbral con una técnica que se llama regresión discontinua. Como esto no es una clase de econometría, no voy a entrar en mucho más detalles sobre eso, pero con una técnica de regresión discontinua se comparan justo a los que están por encima contra justo a los que están por debajo. Y justo los que están por encima son los tratados, y los que están por debajo son los controles. ¿Okay? La idea, ¿cuál es? De hecho, la intuición no es muy complicada. La intuición es que si estás marginalmente por encima o por debajo, es casi un accidente estadístico, entonces eres comparable, eres igualito, ¿no? Sos así. Si son metros de diferencia, o algunas personitas más o personitas menos, no hay una diferencia que sea relevante y por tanto sí son comparables. El problema es cuando los que tú quieres que sean control, estos que están justo por debajo, también se ven afectados por la política, ¿no? Entonces hay este spillover. Y lo que hicimos fue eso, separar. Si estos son todos los colegios que con la justa se quedan por debajo de recibir el bono, porque están un poquito por debajo del umbral de distancia. Lo que hicimos fue separar los que están cerca de los que están lejos de un colegio tratado, y
todos estos, en lugar de que todos sean el control, dijimos que el control era solamente este. Este que está lejos es el control, y este es uno que no recibe, pero tiene spillover, y este es uno que recibe. Entonces el efecto directo se mide comparando estos dos colegios, y el spillover o efecto indirecto se mide comparando estos dos colegios. ¿Okay? Bueno, aquí, una vez más, reto para la política pública. Oye, quiero poner incentivos para que los profes vayan a trabajar en el ámbito rural. Tengo este esquema. Reto para la investigación. ¿Cómo lo mido sin sesgo? Hay que pensar un ratito y distinguir en que no todos los colegios que no reciben son igualmente buenos como colegios de control, porque algunos, decimos nosotros, ese es nuestro supuesto, se ven afectados indirectamente, entonces son un mal control. Hicimos las regresiones, no les quiero lanzar un montón de números esta mañana, y encontramos algunos resultados. A ver, encontramos que efectivamente en los bonos, medimos en la probabilidad de que un profe deje el colegio, el porcentaje de vacantes llenas del colegio y los puntajes de los estudiantes en matemáticas y comprensión lectora, en las pruebas estandarizadas que aplica el Minedu. ¿Qué encontramos? El efecto directo, bueno, hay un efecto directo positivo en el sentido de que baja, por eso negativo acá, ¿no? Baja la atrición, baja la deserción de profes, aumenta las vacantes, pero ¿qué más encontramos? No hay ningún efecto en aprendizaje y causa un efecto indirecto negativo. A los colegios que se quedan marginalmente sin recibir el bono, están quedándose con menos vacantes llenas. Igual en el otro grupo de comparación, en el grupo 2, encontramos lo mismo. Efectos positivos, en el sentido de que baja la deserción docente, aumenta las vacantes que se llenan, pero no hay efectos en aprendizajes, ¿sí? Y un efecto negativo en los colegios que se quedan con la justa sin recibir el bono. Fíjense la importancia del sesgo acá. Alguien podría haberse animado a decir, esta columna de acá es sin la corrección por spillover. Dice, oye, sí, pues sí está teniendo efecto, ¿no? Y negativo, mira qué barbaridad. Significativo. No, lo que pasa es que hay un sesgo acá. Lo que tienes que hacer es hacer la corrección por spillover y te das cuenta que ya, de hecho, no hay efecto. No hay ningún efecto. Igual acá, fíjense cómo se sobreestima el efecto del bono cuando uno ignora la existencia de un efecto indirecto, ¿no? Entonces, resumen de esto, más allá del tema econométrico, que a algunos les puede parecer interesante, de cómo tratar de lidiar con estos sesgos, bueno, que este bono parece que no está funcionando, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien uno diría, oye, pero está bajando la deserción docente, está aumentando las vacantes, sí, pero a costa de otros colegios que están muy cerca geográficamente. Entonces está movilizando recursos entre colegios que son igual de problemáticos, ¿no? La abuela lo resumiría diciendo, estás desvistiendo un santo para vestir a otro, ¿no? En neto, estás consiguiendo poco, porque estás movilizando recursos entre colegios, insisto, que son igualmente pobres, que están todos en el ámbito rural. Que estar un poquito por encima o un poquito por debajo, si bien te cambia de categoría para la lógica del Minedu, no te cambia la realidad, ¿no? Para todo fin práctico es el mismo colegio. Y no estamos encontrando mejoras en aprendizajes. Entonces, recomendaciones para esta política, basarse en experiencias de otros países desarrollados que funcionan, donde pasan dos cosas. Una es que les ofrecen más de 500 soles, ¿no? O sea, les ofrecen un incentivo atractivo, económicamente atractivo. Y segundo, que no se lo dan a cualquiera, sino que se lo dan a profesores, a los mejores evaluados, ¿no? Entonces está focalizado el programa. Profesores talentosos, sí, yo te voy a dar un bono si te animas a trabajar en el ámbito rural. Y termino con esta otra historia que tiene que ver con la otra opción de política, ¿no? O movemos a la gente hábil o volvemos hábil a la gente, ¿no? Y sobre esto hay un montón de literatura y hay décadas de literatura, y por un tiempo se llegó a la conclusión de política que las capacitaciones docentes son malas, ¿no? No había evidencia de que las capacitaciones docentes funcionen, ¿no? Se había invertido millones de millones, todos los países en desarrollo para capacitar a sus docentes, pero no estaban habiendo resultados en sus capacidades pedagógicas y por lo mismo tampoco estaban habiendo resultados en los aprendizajes de los estudiantes. Pero bueno, claro, el diablo está en los detalles. ¿Qué capacitaciones eran? Bueno,
en la literatura más o menos reciente, estos papers son del año 2018, se encontró que si uno capacita de una forma particular, sí hay efectos. ¿Cómo? Con coaching. ¿En qué consiste el coaching? En lugar de que yo me siente por horas en una clase aburridísima, donde alguien me explica la teoría del aprendizaje y cómo preparar el sílabo y los logros de aprendizaje, algo que no sé si hay colegas docentes por aquí presentes, espero que, igual que yo, dicen, qué dolor de cabeza, como uno tiene que poner los logros de aprendizaje, toda la teoría inexpugnable de la pedagogía, lo cual al final del día no tiene ningún impacto sobre mi capacidad para enseñar. En cambio, el coaching es que va un maestro más experimentado que yo, lo cual es siempre útil tener a alguien más experimentado que uno, ¿no? Con más experiencia, observa lo que yo hago en la clase y luego me da feedback. Me dice, oye, me parece que esto puedes cambiarlo así, cambiarlo así, hay un plan de mejora, esa persona regresa, y bueno, como se puede imaginar, es un programa caro. Esto cuesta, o costaba cuando estaba, como $3,000 por docente al año. Pero la promesa es que debería ser una inversión de una sola vez, ¿no? Los tips son para toda la vida, no lo sé, bueno, eso también es debatible, pero bueno, el tema es que empezó a haber evidencia de nuevo, un ánimo renovado en la literatura, oye, parece que el coaching sí funciona, parece que el coaching sí funciona, así que bueno, hay un programa de coaching que tiene el Ministerio de Educación, que es el programa de acompañamiento pedagógico multigrado, y nos tocó con otro grupo de colegas evaluarlo. Cosas bonitas de este programa es que tiene varias particularidades que no, digamos, desde el punto de vista académico son interesantes, ¿no? No se había evaluado un programa a esta escala antes en literatura, ¿no? Eran programas chiquititos, no había evidencia de si puede mejorar la práctica pedagógica en general, ¿no? Habían estudios que mostraban que se puede mejorar cómo uno enseña matemáticas, o se puede mejorar cómo uno enseña geografía, pero no había evidencia de medir digamos, mi manejo del aula en general. Y tercero, esto es un reto para la investigación, que hay rotación de profesores en el Perú y en muchos países en desarrollo, en muchos países en realidad, hay harta rotación docente. Entonces, el docente que estaba un año en un colegio, al año siguiente está en otro colegio o ya dejó el magisterio, ¿no? Entonces hay un montón de rotación, lo cual puede complicar la estimación de los efectos. Como es un poco tarde, no voy a entrar al detalle pueden leer el paper si quieren, o les puedo contar en otro momento todos los retos que enfrentamos acá para poder estimar esto sin sesgo, porque esta rotación docente, basta imaginar los problemas que causa, una vez más, entre profesores de control y profesores tratados, un riesgo de spillovers bastante grande, ¿no? Pero ¿qué fue lo que encontramos? Y voy a ir directamente al resultado ya para dejar espacio para las preguntas. Bueno, encontramos que este programa sí tiene un efecto positivo, en el sentido de que tiene la capacidad de aumentar, o logró aumentar en más o menos un quinto, 0.2 desviaciones estándar, la práctica pedagógica, y además también encontramos efectos positivos en los aprendizajes de los estudiantes. A diferencia del bono docente, que no había resultados en aprendizajes, acá sí, usando las evaluaciones de segundo y cuarto grado del 2016, encontramos efectos positivos en los aprendizajes. Entonces, parece que efectivamente no solo es posible mejorar la práctica docente, sino que esto obviamente, como uno debería esperar, acaba teniendo un efecto positivo sobre el aprendizaje de los estudiantes que están expuestos a estos docentes. Entonces, nada, eso se los acabo de decir. Si regresamos, antes de dejar espacio para sus preguntas, si regresamos al resultado inicial, ¿no? Nada, tenemos poco aprendizaje y gran disparidad, y como les contaba hace un momento, no, esto tiene que estar peor ahora debido a la pandemia, ¿no? En promedio debe haber menos aprendizaje y tiene que haber muy probablemente más disparidad, porque el servicio educativo del ámbito rural simplemente no ha llegado, ¿no es cierto? Entonces, frente a esto, ¿qué mensajes podemos extraer de la literatura y qué mensajes podemos extraer de la investigación reciente que he hecho con algunos colegas? Bueno, primero es que no es muy tarde, ¿okay? Que si bien es cierto que la infancia temprana importa
y si bien es cierto que el proceso es acumulativo, ¿no es cierto? Hay evidencia, si uno tiene cuidado de cómo la organiza, hay evidencia de que los colegios sí pueden hacer una diferencia. ¿Okay? Segundo resultado importante es que, bueno, ¿cómo hacer esta diferencia? Bueno, una manera de hacerlo es adaptando las experiencias de aprendizaje a la habilidad de los estudiantes, ¿no? Que esas experiencias no sean ni muy fáciles ni muy difíciles para ellos. Entonces, ¿qué significa esto? Que a pesar de que los niños en el ámbito rural llegan a la escuela con déficits de aprendizaje, eso no significa que estén perdidos. Lo que hay que hacer es adaptar las experiencias de aprendizaje que se encuentran en la escuela al nivel que tienen. ¿Quién tiene un reto importantísimo para esto? ¿Quién es él o la protagonista de esta historia? El docente. Ella es la que tiene que hacer esta adaptación. ¿Okay? Porque eso depende mucho del contexto. De todos los presentes, insisto, entre todos los presentes, alguien que haya dado alguna clase, uno se da cuenta cuando, bueno, ahora que en el contexto virtual más difícil, pues no ves las caras, uno se da cuenta cuando está hablando rocones, ¿no? Uno se da cuenta cuando nadie te está siguiendo, o uno se da cuenta cuando te estás aburriendo a todos porque ya lo vimos en la clase de micro 1, sí, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, nada, uno tiene que adaptarse, y para eso el talento docente es fundamental. Esa es la magia del docente, en realidad. Si no, ¿para qué nos mandan a las aulas? Que vean videos nomás los chicos, pues, ¿no es cierto? Es la interacción lo que hace, lo que facilita el aprendizaje. Bien, entonces, y sobre este tema de docentes, ¿qué hacemos entonces con los docentes? Bueno, o traes mejores docentes o los capacitas. Minedu tiene 2 programas para hacer esto, con resultados mixtos. El primero, el del bono de reclutamiento, no está funcionando bien. Parece que yo recomendaría que se focalice en docentes talentosos con bonos más atractivos. Y el otro de la moneda es que si hay un programa exitoso, que es el programa de acompañamiento pedagógico multigrado, que sí está cambiando las prácticas pedagógicas, o estaba antes de la pandemia cambiando las prácticas pedagógicas y aumentando el aprendizaje de los estudiantes. Y eso es lo que quería contarles esta mañana. Espero no haber hablado por 1 hora, que es un montón. 1 hora ha sido, sí. Les dejo, nada, preguntas o comentarios. Soy todo oídos. Gracias por escucharme.